Sabemos que para materiales isotrópicos, la conductividad térmica representada por la letra K es la misma para todas las direcciones si todo se multiplica por un vector unitario. Entonces obtenemos la forma tridimensional de la ley de Fourier, según Beer en 2006. Bueno, a los materiales cuya estructura física muestran inconstantes se les llama isotrópicos. Entre ellos, para este tipo de sustancias, la fórmula que se utilizará se llama Q es igual a menos K, una delta inversa de T, donde K va a ser el tensor de difusibilidad térmico. En este caso, el vector de densidad de flujo de calor no apunta a la misma dirección que el gradiente de temperatura. Por un ejemplo, podría ser el material que se puede transferir calor. No iría en 3 direcciones con la misma intensidad, podría ir más bien a 20% más en X que en Y. Y Z. Y Z también. Otro material denominado isentrópico, se va a entender como material que no tiene ninguna dirección preferida, de modo que el calor se conduce con la misma conductividad térmica, es decir, la letra K, en todas las direcciones. La conducción de calor, como ya se había mencionado a un principio, esta conducción se debe a una transferencia de energía entre partículas de una mayor carga de energía a las partículas de una menor energía, teniendo un movimiento de choques entre ellas. Esto puede pasar en sólidos, en líquidos y en los gases también. En los líquidos y gases, la conducción se le llama colisiones de una molécula a otra a través de sus movimientos. En los sólidos ocurre a través de las vibraciones de las partículas y el transporte de energía por electrones libres. Esto se va a dar en la superficie del sólido. Bueno, como ejemplo para entender la ley de Fourier, nos habla sobre la transferencia de calor en una superficie plana. Bueno, vamos a hacer como un pequeño bosquejo en donde simulamos que esta va a ser nuestra superficie. Es como una pared. Entonces, esta va a tener un área. Supongamos que aquí hay un cerillo, o para querer aumentarle el calor, vamos a decir que es una fogata. Entonces, aquí hay fuego. Se le va a denominar con la letra Q. Entonces, el grosor que va a tener la pared se va a denominar con la letra delta X. Y aquí, bueno, como el calor está cerca de la pared, entonces se va a denominar como temperatura 1 y la que está del otro extremo va a ser la temperatura 2. Vamos a tener en cuenta que la temperatura 1 va a ser mayor a la temperatura 2. Esto se debe a que el calor está cerca de la primera cara, entonces va a tardar en llegar al otro extremo, que va a ser la cara número 2. Como datos, vamos a tener que Q va a ser el flujo de calor.
Este se va a medir sobre vatios sobre segundo o también puede ser joules sobre segundos. La delta X, como ya mencioné, va a ser el grosor de la pared. Sus unidades van a ser los metros. La K va a ser la conductividad. La conductividad va a depender del material de la pared. La T1 y la T2 van a ser las temperaturas. Esto se va a medir en grados Kelvin. Como ya había mencionado, en la base del área de la primera, de las caras y la superficie. Sus unidades van a ser los metros. Entonces, la fórmula que nos proporciona va a ser igual a Q, es igual a la temperatura 1 menos la temperatura 2 sobre el grosor del material, o en este caso va a ser la pared, y dividido entre la conductividad por el área. Como datos relevantes vamos a tener que la resistencia va a depender del área y la conductividad térmica va a depender del material del que esté hecho la laminilla, es decir, pues no va a ser igual la transferencia de calor entre algún aluminio y madera. A esto se le va a llamar fuerza impulsora. Y a esto, resistencia al flujo de calor. Y bueno, ahora vamos a borrar esto. Una manera de representar el flujo de calor de manera diferente va a ser de esta manera: la conductividad multiplicando al área sobre delta de X, pero en X2 menos X1. Esto va a multiplicar a la temperatura 1 menos la temperatura 2. X2 menos X1 representa a esto de aquí. La laminilla tiene aquí unas unidades, las cuales te va a dar una de aquí y otra de aquí, y es lo que se va a restar aquí. Después, el flujo de calor va a ser igual a menos la conductividad por el área, de igual manera delta de X pero ahora invertimos. La temperatura 2 va a ir primero y es la que va a ser restada por la temperatura 1. Por último, el flujo de calor va a ser igual a menos la conductividad por el área, y esto multiplica a delta de T sobre delta de X. Por último, tenemos que, en términos de diferenciales, el flujo de calor va a ser igual a menos conductividad por el área
por la derivada de t sobre la derivada de x.